Tome nota, presidente de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico. Su nombre, Hugo López. Claro, ¿sabe por qué? Hace muchos años yo debutaba en Canal 26. Pasaron más de 25 años. Y un querido amigo me dijo, Manchi, para estar frente al público, parate frente a un espejo. Y me paré. Y pasaron más de 28 años. Y vuelvo a repetir, pasaron muchos años y he aprendido mucho. Por eso, a cámara, ese espejo tan grande que es la pantalla, le digo a usted, está con nosotros el presidente, Hugo López. Hugo, gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Te doy la de corazón. Gracias por la invitación. Para entonces ya el corazón. Sí, qué gran laburo hacen ustedes, ¿eh? Qué gran laburo. Sí, creo que es un gran aporte social. Creo que hay una gran necesidad de poder empezar a ver no solamente al actor que toma la acción, sino al sujeto que le da sustento. Y creo que es una profesión muy reconocida, gracias a Dios. Contale, un país nos está viendo, la importancia de hacer un curso, el coaching, a lo que ayuda el coaching oncológico. El coaching ontológico asiste a las personas a poder observarse. Es observar el mundo en el que vive y observarse él mismo en ese mundo. Nosotros creamos realidad a partir del lenguaje. Nuestra realidad tiene mucho que ver con nuestras propias conversaciones. Que es interesante esto de nuestras, no todas son nuestras. Muchas conversaciones que nosotros tenemos fueron adquiridas, fueron depositadas por otros y que nosotros alimentamos. Nuestro carácter, por ejemplo, mucho tiene que ver con aquello que nos dijeron que éramos. Y eso impacta después en todos los roles. Recién decías vos cuando te paraste frente al espejo, ¿no? Hay personas que no pueden hablar en público y hacen cursos de oratoria, que no está mal, pero son competencias técnicas. En definitiva, tal vez lo que no le permite pararse frente a un público tenga que ver con la seguridad propia, y muchas veces eso tiene que ver con el miedo a no ser aceptado, a no ser legitimado. Si una persona aprende a entender que es legítimo per se, que no necesita que nadie lo legitime, tiene el otro costado, ¿no? No es quien para legitimar a nadie, probablemente pueda pararse frente a un público. Qué importante lo que decís. Digo, ¿lo gestual tiene que ver? Lo gestual es parte de la expresión. Nosotros nos expresamos no solamente con palabras, sino de manera gestual, y el cuerpo habla, por supuesto. El cuerpo habla en la expresión, pero también habla en la salud. El cuerpo expresa lo que le está pasando y tal vez lo que está sosteniendo y no puede decir también. Vos sabés que estábamos hace muchos años, hacíamos 6ª edición en Radio Rivadavia, y me tocó trabajar con Hugo Guerrero Martinay, sí, una de las grandes personas que pasaron por mi vida. Y me dijo, mire Mancini, los silencios hablan. ¿Eh? Era un señor de los silencios. Y hablaban. Claro que hablaban. Sí, los silencios a veces parece que fuesen espacios vacíos, y a veces son lugar para la pausa, a veces son lugar para la reflexión. Cuando vos le haces una pregunta a una persona, generalmente responde lo que debería contestar, va a buscar la respuesta correcta. Si le das un segundo más y no intervenís, se da cuenta de que tal vez le estás pidiendo un poco más de profundidad en la reflexión y te trae algo que ni siquiera había pensado nunca. Esos tiempos que no nos damos en un mundo tan acelerado de conversar con esos silencios, ¿no? Digo, y la importancia cuando entrevistás de saber escuchar, ¿no? De esperar esa respuesta. Hoy te observaba y tenés una capacidad de escucha enorme, escuchás lo que otros no escuchan. Y tal vez tu gran diferencial sea eso, el saber escuchar para después poder preguntar. Qué bueno eso. Mirá, gracias que venga. Gracias que venga de vos. Nos está viendo un país y gente que quiera, por supuesto, participar de un curso. ¿Cómo hace? En la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, la página es aacop.org.ar. Están 52 escuelas que tienen un programa avalado con un estándar y un sistema ético que garantiza de alguna manera la calidad formativa. Son 2 años de formación y cada uno puede elegir su escuela en función de la geografía, de su interés, pero hay mucha oferta hoy en día, mucha oferta. Ahí están las 52 escuelas con programa avalado. ¿Qué dura un curso? 2 años. 2 años. 2 años de formación. 2 años como mínimo, pues después hay postítulos para especializarse en diferentes espacios, como por ejemplo el deportivo. Porque estaba escuchando el reportaje a Alejandro Mancuso, una persona que yo conocía de lo futbolístico, que me apasionaba verlo, pero hoy conocí algo más, es decir, hoy conocí a la persona. Hoy habló de la familia, hoy habló de las relaciones, de la importancia que le da hoy a eso. Empezás a conocer el fondo
¿Y qué es lo que va a trabajar un coach, por ejemplo, en un equipo deportivo? Es lo que ha pasado con la selección y con muchos equipos deportivos, que cuando logran algo como la selección y los escuchas hablar después, van a hacer hincapié en el grupo humano, van a hacer hincapié en las relaciones, van a hacer hincapié en quienes fueron, no solamente cuando ganaban, que era un equipo que venía de 30 y pico de partidos sin perder y pierde el primer partido en Mundial. Y ahí es donde se iba a ver realmente el grupo que sustentaba al equipo o no. Qué importante. ¿El miedo tiene mucho que ver? El miedo sí, el miedo es una emoción y nosotros somos seres emocionales que razonamos y a veces usamos esa razón para justificar nuestras emociones. El miedo es una emoción primaria que busca garantizar nuestra supervivencia, advertirnos de que hay un peligro, pero la mayoría de los miedos que atravesamos los seres humanos son lo que les llamamos ontológicos. ¿Qué son miedos ontológicos? Son aquellos que se construyen en nuestra propia conversación. Son miedos a ciertos riesgos de peligros que tal vez nunca ocurran. Si vos y yo empezamos a revisar a cuántas cosas le tuvimos miedo que después de cosas que no ocurrieron, y te vas a asombrar. Te hice la pregunta porque hay muchos colegas que dicen, yo frente al público no hablo. Entonces digo, ese miedo lo podemos trabajar en este curso que dura 2 años, el curso de coaching. Repetime por favor la página donde te ubicamos. Sí, aacop.org.ar. Te voy a convocar en la radio también. Me encantaría que nos vengas a visitar la radio y por supuesto te volveremos a convocar aquí en Manchi 360. Gracias por venir. Un placer, gracias. No, el placer gracias es por mío. la invitación. El placer es mío.